Tome asiento, muy buenos días acá en el templo, buenos días también allá en las casas, aquellos que están conectados. Qué recordatorio más hermoso el que tenemos en esta mañana de la bondad y del amor de Dios. Y ahora entiendo por qué les voy a hablar de este tema, de qué les voy a hablar hoy. Porque estuve meditando en esta semana, en este pasaje, Juan 16:8, que dice en esta versión: cuando Él venga, era Jesús hablándole a sus seguidores, cuando Él venga, y hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Él tenía que irse, me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo para que no estén huérfanos. Entonces esto hacía referencia a ese evento que en ese momento iba a ser futuro. Cuando Él venga, el Espíritu Santo mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Me pareció interesante esta versión que aclara un pasaje que yo lo sé de memoria, pero aquí como que me dice a mí, el Espíritu Santo diciendo, yo voy a decir quién es quién. Y hace referencia a la gente del mundo. Entonces nosotros rápido pensamos, aquellos que no le conocen van a entender quiénes son sin Jesús y quiénes pueden ser con Jesús. Pero yo pensaba en esta semana en que nosotros, iglesia, necesitamos también un recordatorio de este pasaje para nosotros, que se supone que ya sabemos, pero a veces parece que no sabemos. O no sé qué pasa, que nos olvidamos de lo que deberíamos saber. Y he aquí un recordatorio importante. Así que miren lo que sigue en la palabra. Juan 16, 9 al 11 es la continuación. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, dijo Jesús, porque Él estaba hablando en esta ocasión, que voy al Padre y ya no me verán. Él estaba hablando de que la justicia y la inocencia perfecta era la suya, pero también estaba anticipando que Él iba a ir al Padre y tenía previamente que entregar su vida por ustedes y por mí. Él estaba aclarando, hacía una distinción también aquí que enseguida la vamos a entender mejor. ¿Y quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. ¿A quién se refiere con el que gobierna este mundo? A Satanás. Yo pensaba en esta semana de que nosotros necesitamos este recordatorio permanentemente, porque a veces cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida, enseguida algunos piensan, el juicio de Dios viene sobre mí. El Señor me quiere quitar algo bueno que tengo en la vida. Yo soy culpable y Él me está juzgando. Él me está castigando. Y entonces tenemos un entendimiento un poco raro que no coincide con lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra dice que el juicio de Dios es ¿para quién? Para Satanás. Y que dicho sea de paso, ya ha sido condenado. Ya se ha definido su futuro. Obviamente, como es el príncipe de ¿dónde? De este mundo, todavía anda haciendo de las suyas, tratando de oprimir nuestras vidas, maltratándonos a nosotros, maltratando a nuestro círculo también de familia. Y lo vemos también haciendo de las suyas en el mundo, pero también en nuestra casa muchas veces. Pero creo que en medio de cualquier situación difícil que estemos atravesando aquí en esta vida caída, no debemos perder de vista quién es quién. ¿Quién es el pecador? El que no cree en Jesús. ¿Hay pecadores en este lugar? No hay pecadores en este lugar, al menos por identidad. Como identidad no somos pecadores. Puede ser que estemos deslizándonos de lo que Dios nos ha instruido, no estamos leyendo la palabra, estamos escogiendo un camino que no nos conviene, ahí estamos a idas y vueltas, pero como identidad no somos pecadores, Iglesia Renuevo, aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón no tienen el pecador como identidad. No tienen el pecador como identidad, porque ¿quiénes son pecadores según la palabra? Los que no creen en Jesús. Ahora, aclaro que tenemos que hacer varios ajustes en nuestra vida terrenal, eso creo que es obvio. Pero no tomemos algo como identidad que no es.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces también como iglesia andamos cargando culpa, vergüenza y condenación porque aceptamos el pecador como identidad. Pero el pecador no es tu identidad ni la mía. Dice, ¿quién es el pecador? El que no cree. Miremos este pasaje en otra versión, Juan 16:8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, aquí no es que nosotros nos convenzamos a nosotros mismos. Yo te estoy planteando la palabra en esta mañana, pero es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer. Porque esta palabra es para aquellos que no conocen a Jesús, obviamente, pero el problema de Jesús no son aquellos que no conocen, porque Él ya sabe que no conocen y en un momento puede hacer que lo conozcan por medio de su Espíritu. El problema del Señor somos nosotros, iglesia, que no sabemos dónde estamos ubicados. Perdemos de vista nuestra identidad. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, que ya está aquí el Espíritu Santo ya, es un anuncio pasado para un evento futuro que ya sucedió. El Espíritu Santo está aquí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y así también opera el Espíritu Santo con nosotros. Cuando usted y yo nos convencemos de que algo hemos hecho mal, no es porque somos muy buenos, les cuento. No funciona así en el mundo espiritual. Ustedes y yo vemos el pecado obvio y vemos el pecado profundo solamente porque el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros y que está en la iglesia y que está operando a favor de los planes de Dios, viene y nos convence de pecado. Y si solamente es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, ¿quién debería convencer a los no cristianos de pecado? El Espíritu Santo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ir y presentar el Evangelio. Pero no es nuestra buena oratoria lo que convence realmente a la gente de pecado y que les hace volverse a Cristo con un corazón genuino. Así que a veces también cometemos ese error y andamos detrás, a bibliazos detrás de nuestros seres queridos y hablando, dando una impresión equivocada de quién es Dios y cómo funciona, porque pensamos que se trata de nosotros los que vamos a convencer y que ellos se van a convencer por sí solos y son de opa que no se convencen porque nosotros somos de inteligentes, que nos hemos convencido. Es el Espíritu. Es el Espíritu, por lo tanto somos nosotros los que debemos vivir la vida del Espíritu para favorecer lo que Dios está haciendo. Pero también dice que nos va a convencer de justicia. Y es aquí otro detalle que nosotros a veces cantamos, pero vivimos la vida con una identidad de pecadores, porque no entendemos cómo operó la obra de Cristo. La cantamos, la acabamos de cantar. La obra de Cristo, la cruz, la sangre, no entendemos cómo eso ha operado para adjudicarnos la justicia de Él. Porque ¿quién era el inocente? Jesús. ¿Quién era el único sin pecado? Jesús. ¿Y quién pagó el precio por tus pecados y los míos? Jesús. ¿Y por qué yo soy justificada? Jesús. Pura gracia me adjudica su inocencia, su justificación, su justicia. Y eso es algo que el Espíritu Santo tiene que convencernos y lo está haciendo. Pero a veces yo notaba en esta semana meditando de cómo nosotros los creyentes permitimos que estas verdades sean robadas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ok, lo entendemos todo porque la vida caída es difícil. Sin embargo, hoy yo les estoy recordando porque creo que Dios quiere que lo recordemos. Y dice que también nos convence de juicio. ¿Y el juicio está sobre quién? Dice la palabra del Señor que el juicio es sobre el enemigo. Lo cual también a veces nos tiene que ubicar, porque cuando vemos que algún ser querido o alguien está haciendo algo malo, nosotros vemos rápido a la persona y emitimos un análisis y una conclusión sobre la persona. Pero en realidad no se trata de la persona, se trata del enemigo, del príncipe de este mundo que está gobernando y está operando en contra de los planes de Dios. Obviamente, ya su destino está definido y obviamente que nunca le va a ganar al Señor. Solo que nosotros tenemos que percibir el juicio que ya ha sido emitido sobre Satanás y vivir desde ese lugar. Porque alrededor nuestro también vamos a ver que el enemigo nos muestra que parece que está ganando. Ganó territorio,
avanzó. Esto no podría haber sucedido, esto es terrible. Entonces Satanás está gobernando. Satanás no está gobernando nada. Satanás es un enemigo vencido. Satanás, el fin de Satanás ya ha sido declarado en la palabra del Señor. Yo se los estoy recordando. Así que a pesar de que estamos aquí en un mundo caído, donde hay tribulaciones, donde nosotros mismos a veces parece que nos despistamos y hacemos lo que no debemos y nos portamos re mal, el juicio viene sobre Satanás. Satanás ya ha sido derrotado, pero la justicia viene sobre nosotros, que creemos en Jesús y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Esa es la verdad de la palabra. Y miren, el pecado, sigue en esta otra versión, dice: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y a veces también nosotros, iglesia, que ya creemos en Él, a veces en el día a día se nos escapa eso de creer en Él. ¿No le ha pasado a usted? Como que nos sentimos desamparados, nadie nos ayuda, Dios no está con nosotros, Dios me quiere castigar, decimos. Entonces perdimos de vista quién es Dios. Perdimos de vista que pagó el precio por nosotros. O perdemos la fe también, lo cual es normal aquí en esta vida caída. No, esto que yo traigo en esta mañana en ninguna manera es acusación. Y si usted lo siente como una acusación, recuerde que el enemigo en la carne y el enemigo que está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, le quiere engañar. Porque este es un mensaje que va para que entendamos que podemos estar seguros y confiados en base a lo que Él hizo por nosotros. Pero el tema es que tenemos que tomar una posición. Dice: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible, dijo Jesús, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, le estaba diciendo a los discípulos. La justicia de Dios sobre tu vida está disponible porque Jesucristo pagó el precio por tus pecados, porque Jesucristo derramó sangre por tus pecados. La justicia está disponible por eso. ¿Qué significa que la justicia está disponible? Que Dios, por medio de Jesús, te hace justo, justa, justificada, redimida, santa, santo. Lo que pasa es que esto a veces nos confunde un poco porque nos miramos a nosotros mismos y Santa Isabel. Preguntémosle a mi esposo a ver si luzco a veces como Santa Isabel. Entonces nos miramos a nosotros mismos, miramos cómo vivimos, miramos el contexto de esta vida caída y entonces no. Y así como sacamos conclusión sobre nosotros, sacamos conclusión también sobre otros. Y hoy quiere recordarnos esto el Señor. Dice: la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más, decía Jesús, y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. A mí me encanta esta parte. Y yo lo pongo en estas palabras: saber quién es quien nos ubica. ¿Quién soy yo en Jesús? Es más, alguno de nosotros, alguno de ustedes está pasando tribulación, está viviendo algo inexplicable, o alguno de ustedes se siente condenado, condenada por algo que sucedió y realmente usted hizo. Pero saber quién es quién nos devuelve la identidad. Yo creo que Dios está apelando a eso, mis hermanos y hermanas, a que no perdamos de vista la identidad. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Y cuál es el basamento, el fundamento para que usted y yo podamos decir que somos justificados por la sangre del Cordero? Y cuando venga el enemigo y quiera hacernos sentir culpables, ustedes y yo podamos decirle: no, Señor, la sangre de Jesús me lavó, me limpió, yo soy redimido, yo soy redimida. Pero ¿te acordás cuando hiciste aquello y aquello? ¿O estás mirando lo que está pasando en tu casa? No, Señor, eso es temporal. La sangre de Jesús me lava, me limpia, me purifica, y tu promesa dice que esta herencia y este regalo no solamente es para mí, sino para toda mi descendencia. ¿Cuántos padres de familia están atribulados porque sus hijos no están andando bien y ya perdieron la esperanza? O los nietos, o el cónyuge.
Identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Señor? ¿Y quién es el enemigo? ¿Y dónde, dice el Señor, que está Él y su poder? Identidad. La identidad es una posición y ¿saben qué hace la diferencia? Marca el límite entre sentirnos que tenemos Padre presente, misericordioso, amoroso con nosotros, que nos lava y nos perdona todo el tiempo, que dice que nada nos va a separar de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Es decir, nada nos puede separar de su amor. Eso es paternidad. Ni siquiera tus metidas de pata, que de hecho te anticipo que Dios ya las sabía. No solo las que ya cometiste, las que estás cometiendo y las que vas a cometer. Él ya lo tenía previsto, lo tiene todo visto. Pero paternidad es un lugar de identidad. Lo contrario es orfandad. Estoy solo en la tierra, yo tengo que buscarle a la vida, porque si no, yo, ¿quién más me va a ayudar? Tengo que estar huyendo, escondiéndome, ¿no es cierto? Y así terminamos escondiéndonos también de los desafíos de la iglesia del Señor. Ahí no son ustedes, lógicamente, otros que se esconden, huyendo de la iglesia, heridos. Hace la diferencia la identidad entre la libertad y la esclavitud también. En andar con el peso, no, ay, no es que yo soy así, nunca voy a cambiar. Y los demás también lo ven, y entonces ese peso, esa culpa, esa condenación que siempre te hace retroceder, que te inhibe de dar un siguiente paso. Hay muchos creyentes que en sus hogares están ahí oprimidos y están inhibidos de dar un siguiente paso de amor, de cambio, de perdón. Una cosa diferente que Dios está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay orfandad todavía, porque hay máscaras, nos estamos cubriendo. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque nos sentimos huérfanos. Bueno, no sé, ¿no? Como cuando yo tengo mis nietos ahora pequeños, ustedes pueden ver esta imagen, ¿no? Cuando mi nieto comete un error, ahí todos lo estamos viendo. Él es el que tiró eso, rompió aquello o mintió. Y cuando vos vas y le preguntas, yo no fui, dice. El miedo al castigo, la vergüenza. Y ahí no, buscándole una excusa de por qué no hizo lo que sí hizo, porque aquí yo lo estoy mirando. Porque eso es ser huérfano. Eso es tener miedo a un padre que le va a castigar, que lo va a mandar al infierno. Un padre que le va a quitar todo lo bueno de la vida. Entonces, así vivimos porque la identidad está trastocada. Estamos despersonalizados. Entonces, esto que es normal fuera del Señor debe ser un anormal en nosotros, que debemos todo el tiempo estar recuperándonos en la identidad. Y la última idea que puse ahí, responsabilidad y victimitis también. En base a ese ejemplo que le doy, ok, sí, yo lo tumbé. Sí, yo fui. ¿Por qué? Vamos a decirle al papá o a la mamá del niño, va y le dice que sí lo hizo, porque sabe que le va a llamar la atención, pero que no le va a cortar la cabeza. Y que sabe que le ama, incluso si le da en las nalguitas, es porque le ama y porque quiere corregirle y porque quiere enderezarlo, pero está todo bañado en amor. Estoy hablando de un padre perfecto. Quizás nuestras ideas de los padres terrenales tan imperfectos nos confunden también y nos dan una idea equivocada de quién es nuestro Padre Celestial. El juicio es sobre Satanás, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y van a ver ahorita algo que quiero mostrarles también, que en esta semana el Señor me recordó. Y por eso es que le pongo como idea central a este mensaje: nosotros ¿quiénes somos? Hablando de identidad, ¿somos hijos de obediencia o hijos de desobediencia? Y enseguida va a ver de dónde viene esta idea o este título. Romanos 5:18 nos habla de lo que yo también estaba tratando de explicar. Por tanto, así como una sola transgresión, está hablando de Adán, causó la condenación de todos,
También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Esto es lo que el Señor hizo por usted y por mí. Sigue el siguiente versículo, porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesús. Muchos serán constituidos justos, es decir, ustedes y yo, iglesia, por la obediencia de uno. Por eso es que él hablaba, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no le conocen y no le creen. De justicia, porque ya yo voy al Padre. Y antes de ir al Padre, Él iba a entregar su vida por ustedes y por mí. Y de juicio, porque el enemigo ya ha sido condenado. Miren lo que dice la palabra en Efesios 5, 6, 7. Esto ya le estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia. O sea que hoy le está hablando a ustedes, iglesia, y a mí también. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, o sea, está hablando de malas conductas, malas actitudes, pecados. Si usted lee todo el pasaje completo, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de los hijos de desobediencia, y tras que uno lee eso, rápidamente pide: uy, caramba, yo que no obedecí, no fui a la iglesia, no leí mi palabra, no le perdoné a fulano, no di mi diezmo, y ando enojado toda la semana. Entonces yo soy ese hijo, esa hija de desobediencia. Pues le cuento que no. Si dependiera de mí, capaz que les pondría ese título. Yo también me lo pondría a mí. Pero como no depende de nosotros, Dios está hablando en su palabra de otros, de lo que sucedía antes con aquellos que no confiaban en el Señor. Así que sí está hablando de una identidad de hijos de desobediencia, pero no es la identidad que ustedes y yo tenemos. Pero puede ser que estemos actuando como hijos de desobediencia, pero eso es otra cosa. Pero no es tu identidad, ni es la mía. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero fíjense, nos está diciendo a nosotros, iglesia, así, esta conducta, estos pecados, estas malas decisiones que ustedes saben que ya yo les enseñé, que están aquí en mi palabra, esas conductas eran las que atraían mi enojo sobre los hijos de desobediencia. Les está mostrando a la iglesia: chequen, ¿quieren saber cómo vivir? Estas conductas son las que yo no apruebo, y las que aquellos que no me conocen, aquellos que no tienen fe en mí, ellos la tienen como práctica normal. Pero ustedes, dicen, no sean partícipes de ellas, no participen con ellas. Nos está dando una instrucción que, claro, ahí es donde la parte esta espiritual de identidad se tiene que hacer operativa en el día a día, tiene que funcionar en nosotros. En Colosenses 3, 5 al 7, ahí es un poco más la descripción de recomendaciones. Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas, esa descripción y otras más, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero aquí aclara: en las cuales también andaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas. No es tu identidad ahora, era tu identidad antes de conocer a Jesús. Y esto es un elemento muy, muy importante. Es como que ahora, por ejemplo, se enseña, porque hay mayor claridad en los temas de inteligencia emocional, se dice que cuando hablamos de otra persona, no le reclamemos algo en relación y lo hagamos ese reclamo, su identidad. Por eso, por ejemplo, le dice: Jimena, usted es una desordenada. Jimena no es desordenada, por si acaso, un ejemplo. Jimena, usted es desordenada. Cuando le digo de esa manera, le estoy dando una identidad, la desordenada. Diferente si yo le dijera: Jimena, su escritorio está desordenado, ¿puede ordenarlo? Le estoy dando una instrucción acerca de algo que es deseable, que le va a hacer bien a ella, que le va a hacer bien a todos, pero no estoy hablando de su identidad. Te estoy diciendo que cambie de conducta, y tiene esta opción de cambiar de conducta y de resolver ese problemita.
¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre dar identidad y corregir a alguien. Pues aquí lo que el Señor está haciendo con ustedes y conmigo, iglesia, es corrigiéndonos de que tenemos que cambiar, pero no está hablando de nuestra identidad. Y eso es algo que tenemos que notar. La identidad nos da libertad. En cambio, cuando nos dan una identidad equivocada, desordenado, inútil, pecador, sinvergüenza, esa identidad también nos está impulsando. Nosotros mismos a veces terminamos creyendo que eso es lo que somos. Dios no habla así de nosotros. No habla así de nosotros. Por eso es que empecé con la palabra anterior, para que nos demos cuenta. Pecador es el que no cree en Él. Nosotros somos ¿qué? Santos, justificados, redimidos, lavados por la sangre del Cordero, parte de su familia, adoptados como hijos, santos delante de Él. Pero tenemos que dejar de hacer esto y tenemos que dejar de hacer aquello. No está hablando de identidad. Pero a mí me gustó este pasaje porque de alguna manera hace un contraste con la identidad de aquellos que no creen en Jesús. Esos, ¿cómo los llama el Señor? ¿Hijos de qué? De desobediencia. Hijos de desobediencia. Así que me gusta esa comparación y por eso es que yo le vengo a decir en esta mañana, Iglesia Renuevo, que ustedes y yo somos hijos de obediencia. No parece, pero somos hijos de obediencia. Dígale al que está al lado suyo, eres hijo, hija de obediencia. A ver, hágalo, hágalo. Porque alguien le va a decir a usted también, mire al otro lado, eres hijo, hija de obediencia. Identidad. Identidad, eso es muy importante. Pero eso sí, el Señor igual está corrigiendo ahí a sus hijos. Pero miren, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Lo leo completo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso me llamó la atención porque dije, lo que pasa con los creyentes, lo que pasa conmigo y lo que pasa con ustedes, cuando nos estamos deslizando y por acá y por allá metidos en nuestras ideas, hacemos lo que nos da la gana, viviendo la vida que queremos, pero creemos en Jesús todavía, de verdad creemos, pero andamos por ahí, ¿no es cierto? Sentí que el Señor me decía en mi espíritu, ¿sabes qué pasa? Es que están obedeciendo ese espíritu que gobierna en el mundo, que opera en los hijos de desobediencia. Es una inclinación, es toda una red maligna de ideas, de pensamientos que se activa aquí en nosotros, en nuestra carne, que es un espíritu. Y lo quiero poner así porque a veces nosotros, ¿yo qué tengo que ver con Satanás? Nada, pero Satanás está funcionando aquí en el mundo porque él es el príncipe del mundo y él funciona a través de espíritus. Y cuando hablamos de espíritus, si queremos aclararlo mejor y distinguir de otros espíritus, está hablando de demonios. Pero si le molesta la palabra demonios, entonces suavicémosla un poco. Podemos decir toda una serie de ideas, de conceptos, de maneras de vivir, de elecciones que tomamos, que coincide con la gente que no conoce a Jesús y que nosotros usamos en nuestra vida diaria. Ideas acerca de cómo vamos a vivir, acerca de quiénes somos, qué tenemos, dónde está nuestro valor, dónde está nuestro significado, qué tenemos que hacer para vivir bien en esta tierra, cómo criar a nuestros hijos, cómo hacer familia. Todo. Si las pudiéramos mirar aquí, hablando de manera genérica, no en este sitio mismo, pero así pudiéramos ver aquí toda una red de ideas, que son las ideas que los hijos del Señor de renuevo tienen, que están en contra de lo que dice la palabra del Señor, y que son ideas todas enredadas, conectadas incluso de generación en generación, ocultas por ahí, que les dice a los creyentes de renuevo que deberían vivir de esta manera. El espíritu, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora mismo opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu, una sumatoria de ideas. Por ejemplo, esas ideas que te llevan a hacerte sentir rechazado, ¿de dónde viene? Es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Pero tú qué eres? ¿Eres hijo de desobediencia? ¿Eres hijo de obediencia o de desobediencia? De vuelta no se trata de nosotros, porque si nos calificáramos nosotros, pues saldríamos un poquito mal de este servicio. Pero el precio de la justificación y de la inocencia la pagó el único que fue inocente y justo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario y pagó el precio por tu vida y por mi vida, iglesia. Pero no podemos perder de vista, por eso es que empecé con esa otra idea. ¿Quién es el que va a recibir y ya ha recibido el juicio de Dios? Satanás. Por lo tanto, ese espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia es un espíritu cuyo poder ya ha sido quebrado en la cruz del Calvario. Pero ahí estamos nosotros los creyentes en el medio, que aquí la puse y no la encuentro. Tenemos que activarnos, por eso es que aquí en la iglesia hablamos mucho de intimidad con Dios. Tenemos que meternos con el Señor, tenemos que recordar. Yo le decía, Señor, ¿por qué voy a hablar de este tema hoy? Porque yo tenía previsto otro y siento que Dios quiere que recordemos. Nosotros somos los que creemos en Jesús. También otra cosa, algunos de nosotros nos resignamos. Y de eso nos hablaron, creo, la semana pasada, aquí también en la iglesia. Nos resignamos, vemos el pecado en nuestra familia y nos resignamos. No se resigne al pecado, mi hermana y mi hermana. Deje tranquilo al pecador, porque a veces estamos encima de los pecadores y queremos ahorcarlos, ¿no es cierto? Y traerlos acá y sentarlos en la iglesia y lavarles el cerebro, ¿o no? Déjenlo tranquilo a ellos, pero no lo deje tranquilo al enemigo. No lo deje tranquilo al enemigo, porque el problema no son las personas, son espíritus. Y nuestra oración y nuestra posición espiritual va a hacer la diferencia en la vida acá en la tierra cuando nosotros estemos también alineados con el Señor. Porque si usted y yo andamos deslizándonos por todas partes, pecando, por decirlo de una manera más directa, desobedeciendo, entonces estamos funcionando bajo ese espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Estamos adoptando una identidad que no es nuestra y obviamente vamos a sufrir más. De por sí que la tierra es difícil, ¿no? Vivir acá en la tierra tiene su alto nivel de dificultad. Miren cómo sigue este pasaje. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, otra vez está describiendo lo que éramos antes, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de qué? Haciendo la voluntad de la carne y de qué. Ojo con los pensamientos. Por eso le di esa ilustración del príncipe de la potestad del aire y de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Porque incluso en medio de los creyentes en Jesús, que somos nosotros, los lavados por la sangre del Cordero, el enemigo todavía se da el lujo de operar en nuestros pensamientos. Cuando usted y yo adoptamos pensamientos que no coinciden con la palabra del Señor. Sobre nosotros, sobre los demás, en fin, sobre todo. Así vivíamos, dice, antes. Hacíamos la voluntad de la carne. ¿Cuál es la voluntad de la carne? Nuestros deseos. Me gusta esta definición de la carne, que siempre la repito. La carne es la inclinación que todos tenemos a la vida independiente de Dios. Y resulta que incluso viniendo a la iglesia nosotros podemos tener esa inclinación muy fuerte todavía. Hacemos lo que queremos. Escogemos lo que queremos. El Señor habla, por ejemplo, del cuerpo de Cristo. Nosotros escogemos si nos unimos o no. El Señor habla acerca de que tenemos que poner a funcionar los dones en la iglesia y en el cuerpo para hacer funcionar la iglesia. Y nosotros no queremos ni ayudar a nadie. El Señor habla de esto y aquello y nosotros decidimos, no me parece, no siento, no. ¿Me entienden? Los deseos de nuestra voluntad independiente. El miércoles, por ejemplo, tenemos una reunión de mujeres. En la noche.
gratis. Y la Biblia nos habla de conectarnos, de unirnos, que somos parte de un cuerpo. Me gustaría verlas a todas, desde los 15 hasta los 100 años. Sí. ¿Pero por qué hago esto? Porque hacemos lo que queremos. Decimos que somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo, pero hacemos lo que queremos. No, es que no es para mí, no. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y levanten la mano los hijos de desobediencia de este sitio. Algunos intentaron, ¿no? Pero nosotros somos hijos de obediencia. Hijos de obediencia. Empecemos a vivir como hijos de obediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso de la gracia siempre hay que tenerlo presente, porque no se trata de algo que tienes que hacer precisamente primero, sino tienes que recibir la gracia del Señor. Y la gracia del Señor significa que hay que creer que Él lo hizo. Él pagó el precio por tus pecados y los míos. Él derrotó el poder del pecado sobre tu vida y sobre mi vida. Acéptalo, aceptémoslo. Es gracia. ¿Hay algo que tienes que hacer para ganarte el amor de Dios? No. Pero lo que sí el Señor espera es que seamos hijos de obediencia. Pero no hay nada que hagamos o que dejemos de hacer que nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra. Efesios 2:7. ¿Para qué, dice, hizo todo esto el Señor? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios hizo todo esto que hoy estoy describiendo para mostrarle a los demás. O sea, para mostrar su gracia en nosotros y a través de nosotros a los demás también. Que Dios sigue siendo el mismo y haciendo todas estas cosas que dice en su palabra. Así que el título de hoy para todos nosotros es hijos de obediencia. Pero empecemos a caminar también como hijos de obediencia. En 1 Corintios 13, 12, 13, para cerrar, este pasaje siempre me habla mucho de Dios y de cómo Él me ve a mí. Porque si yo me miro a mí misma, ya no fuimos. Ni siquiera estaría aquí predicando. Pero dice, ahora vemos de manera indirecta y velada. Es la forma en que nosotros percibimos las cosas ahora. Como en un espejo, dice. Pero entonces está hablando de cuando vayamos a la presencia del Señor, porque allá van a ir todos los hijos de obediencia. Dice, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré, en ese momento cuando llegue a la presencia del Señor, conoceré tal y como soy conocido. ¿Qué significa esto? Que hay una forma en que Dios te ve y te conoce ahora, que no es la misma forma en la que tú te conoces y te ves. Yo dije, wow, qué buena noticia. Porque yo no me veo muy bien. Y miren cómo sigue. Yo lo ato, ese pasaje lo ato siempre con el que viene. No lo separo, a veces los escuchamos separados. Pero en mi corazón están unidos, dice. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Y cuando la palabra está hablando en este pasaje de cómo que la forma en que Dios nos ve no es como la que nosotros nos vemos, yo es como que siento en mi espíritu que es como que Dios se pone los lentes de la fe, de la esperanza y del amor para verme a mí. Es decir, que el Señor, para verme a mí, se pone los lentes de la fe, de la esperanza y del amor, que significan la obra de Jesús sobre mí. Es decir, que cuando Él me ve a mí, te ve a ti, iglesia, te ve con ojos de amor. Te ve a través del precio que su Hijo pagó en la cruz. Te ve con esperanza a causa de que la vida de Él está en ti. Entonces, por eso es que digo que a mí me ayuda unirlos esos pasajes. ¿Cómo te ve el Señor? El Señor te ve con amor. Nada
nada te separa del amor con el que Dios te ve. El Señor te ve con fe. No tiene fe en ti mismo, pero el Señor tiene fe en ti y tiene esperanza en ti. Él derramó su vida, su sangre en la cruz para eso, para que nosotros podamos entender lo que Él ha hecho por nosotros. Y quiero cerrar con esto. Me acordé esta mañana mientras hacía la prédica. Yo escribí una vez leyendo este pasaje y sintiendo toda esa gracia del Señor en este pasaje en el que acabamos de leer. Y yo escribí algo que sentí que era inspiración de Dios para mí. Y le puse como título Carta a mi hija, es decir, para mí. Pero hoy quiero leérselas a ustedes porque creo que es una carta también para ustedes. Así que puede ponerle su nombre: carta para Pedro, carta para Marta, carta para José, carta para Beatriz, carta para Miriam, carta para Alberto. Así que escuche esto que fue para mí inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablándome de cómo Él me ve. Y hoy lo comparto con ustedes. Abro esta carta para ustedes. Cómo Dios te ve. Hijo, ¿alguna vez te preguntaste cómo yo te veo? ¿Cómo te conozco? Entiendo que te confundas cuando escuchas lo que otros opinan de ti. Entiendo que no surjan buenas ideas cuando te ves a ti mismo y tus bajones, tus luchas, tus fracasos. Es cierto, y yo lo sé muy bien, que hay áreas de debilidad que quisieras esconder para siempre. Hay preguntas sin respuesta, hay vacíos ocultos y lutos que todavía te envuelven. Pero, dice el Señor, ¿alguna vez te preguntaste cómo yo te veo? ¿Te preguntaste cómo yo te conozco? Porque yo no tengo la perspectiva que tú tienes, dice el Señor. Mi perspectiva es más alta, más clara. Mi visión te ve a la perfección, completa, íntegra, sin que te falte cosa alguna. Y me preguntas, ¿y cómo es esto posible? Lo que tú ves ahora no es lo que yo veo, dice el Señor. Yo veo un luchador, un sobreviviente, un valiente, uno que sigue de pie aunque siente el impulso de caer, uno que decide mirar al cielo cuando todo su ser le empuja hacia la tierra, un valiente, un sobreviviente, cuyas cicatrices no hacen más que mostrar lo que yo soy capaz de hacer con aquel que me cree. Hijo, yo te veo a través de Jesucristo. Esa verdad eleva tu valor hasta las nubes e impulsa tu potencial a lo máximo. No te detengas ahora. Sígueme y encontrarás los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Los tengo ahí para ti. Son tuyos. Búscame y los encontrarás. Siempre tuyo, tu Padre. Incline su rostro. Vamos a orar para cerrar. Frente a cualquier situación, ahí incline su rostro, concéntrese en oración, deje de distraerse. Usted decida conectarse con el Padre que está hablando bien de usted. Usted decida conectarse con Jesús con mucha gratitud a causa de lo que hemos aprendido en esta mañana, pero también con mucho entendimiento de que solo Él y su obra y la vida de Él en nosotros nos puede hacer vivir de una manera diferente. En Él podemos ser sanos, libres. Podemos cambiar y dejar esto y aquello. Podemos ir a otro nivel de entendimiento. Podemos encontrar paz solo en Él. Ahí ore, empiece. No se desconcentre, es un tiempo para usted. Mientras escucha esta canción que quisiera que me pongan, es una oración de reconocimiento de que solamente lo necesitamos a Él.
quisiera que se quede con eso en esta mañana. Ahí no se desconcentre, siga orando. El Espíritu Santo está aquí para recuperarnos en nuestra identidad. Y a causa de lo que Él está haciendo en nuestra vida, nosotros decidimos que Él es nuestra satisfacción, que solo Él puede cambiar nuestra vida. Tú eres lo que necesito. ¿Qué más puedo pedir si te tengo a? Tú eres lo que necesito. ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? Tú eres lo que necesito, Señor. ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? Tú eres lo que necesito, una y otra vez. ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? Tú eres lo que necesito. Ahí entre en intimidad con Dios. Por medio de la sangre del Cordero, usted y yo tenemos acceso libre al amor del Padre, a la actividad del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así que ahí entre en comunión, entre en intimidad, derrame su corazón y únase también con el Espíritu Santo, que le está diciendo a usted y a mí que en Jesús tenemos todo. En Jesús no nos va a faltar nada. En Jesús es posible enfrentar ese problema. Es posible ser cambiado, transformado, renovado. Es posible dar ese paso que el Señor está apuntando. Es posible. Él es suficiente para sanar, para redimir, para cambiar. Así que ahí tome unos minutos más. No pierda lo que el Espíritu le está hablando. Haga compromiso con Dios. Tome decisiones.